Hola a todos jóvenes, buenos días y bienvenidos. Arauco es la principal empresa forestal de México y una de las más grandes del mundo. Sus melaminas y tableros de MDF y PVO están presentes en la industria de la construcción, el diseño y el interiorismo. Tal vez sin saberlo, ya has tocado o usado un mueble hecho con materiales Arauco. En este video vamos a ver cómo se integran en el interiorismo para crear espacios únicos y llenos de estilo. Casa Arauco. Y creo que esto te habla de todo lo que puedes hacer con la melamina, ¿verdad? Porque esto está cortado con láser, jóvenes. Entonces fíjense las figuras que toma una madera con el corte láser. Pero a ver, les comentaba, hay que conocer un poquito más de esta tecnología porque creo que vale la pena. A ver, Arauco, carbono neutral, primera empresa forestal del mundo certificada carbono neutral. Fíjense, o sea, carbono neutral que no emite carbono. Somos la primera empresa forestal del mundo certificada como carbono neutral. Contamos con 1.6 millones de hectáreas de patrimonio forestal, muchísimo, que captan millones de toneladas de CO2 al año contribuyendo al cuidado ambiental. Nuestra madera proviene de bosques certificados y manejados de manera sustentable. Y es que eso es el tema, jóvenes. O sea, la madera que ustedes compran para sus casas muchas veces viene de tala irregular, ¿verdad? De tala ilegal. Entonces, ¿cómo saber si la madera que estás comprando para tu casa viene de un bosque certificado? Esa es la pregunta que le tienes que hacer a tu carpintero o a tu proveedor de madera. Te tienes que preocupar por eso, porque si no, estás contribuyendo al contrabando, jóvenes. Fabricante de tableros número 1 en México, ¿eh? Les dije. Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Instalaciones productivas en México, 2 plantas de tableros en Durango y Zitácuaro. Le dan trabajo a los mexicanos, fíjense. Saludos a Durango y saludos a Zitácuaro. Una planta química en Durango y una planta de pallets en Estado de México. Bosques manejados de manera sostenible, lo que les comentaba. Separamos y seleccionamos la materia prima, eliminando impurezas, astillas de madera. Fíjense, se compone. Este es un video buenísimo para todo lo que quieres saber de melamina. Fíjense cómo se compone de astillas de madera y fibras de madera. Esto es lo que está dentro del panel. Y estos son los distintos paneles. Impregnación y prensado sobre tableros desnudos, papel decorativo, resina melamínica, prensado en altas temperaturas, tableros melamínicos. Tenemos el MDF, fíjense, muy comprimido, el PVO, que sería como el aglomerado, que se fijan, la fibra tiene más espacios entre ellas, y el MDP, un poquito intermedio me parece. Y aquí podemos ver las melaminas de Arauco. Fíjense cómo tienen distintos diseños. Malta, encino polar, nogal terracota. A la gente le gusta mucho el nogal y a mí me gusta mucho la madera clara. Vean qué bonita está esta. Nougat. Yo haría todo de esta madera con blanco. Esto le da la calidez, el blanco le da la luz y la amplitud, la elegancia. Transformados por diseñadores, carpinteros y fabricantes industriales en mobiliario para tu hogar. A ver, vamos a conocer un poco más. Nuestras melaminas. Arauco Melamina y Vesto Arauco. ¿Cuál es la diferencia? Variedad de diseños innovadores en variedad de sustratos, formatos y espesores para todo tipo de maquinados. El sustrato, formato, fíjense, las hojas de MDF, y eso prácticamente marca toda la arquitectura moderna. ¿Por qué? Porque cuando empiezan las case study houses, por allá en los 1940 en Estados Unidos, todas se basan en esta medida, 2,44 de alto. Esto es lo que miden las alturas de las casas. Probablemente esto es lo que mide la altura de la casa donde vives. ¿Y sabes de dónde viene esa altura? Viene de esta medida, porque todo se construye con estos tableros de melaminas y MDFs, 1,22 por 2,44, jóvenes. De ahí viene la medida de las cimbras, de los muros de concreto. Los espesores de 5.5 milímetros, 15, 18 y 25. O sea, ya esto se vuelve más ancho. El PVO de 16, 19 y 28. Y el PVO RH 16. Y aquí pueden ver los espesores. Fíjense. O sea, tienes desde unas muy delgadas, 5.5, 15, 18 y 25, cuando ya quieres hacer algunos elementos más gruesos, ¿no?
Fíjense, aquí ya se ve el PBO, ¿no? El aglomerado más abierto, ¿verdad? Por eso es muy importante en este tipo de materiales, jóvenes, lo más importante es que los cortes queden bien cerrados, bien tapados. A eso se le llama el canto. El lado corto, el lado corto o el espesor del material se le llama canto. Entonces, a ese canto tú tienes que aplicarle correctamente un cubre canto, que se le llama, que se tiene que hacer normalmente no con la misma melamina, ojo con eso, cuidado con un mueble que aplican el cubrecanto con la misma melamina, no, tiene que ser un cubrecanto especial, más grueso, se tiene que ver más grueso y lo tienen que aplicar con el pegamento correcto, porque hay pegamentos para zonas donde hay mucha humedad y hay pegamentos para zonas donde no hay humedad. Para que funcione muy bien este tipo de material en zonas húmedas, tiene que llevar su pegamento adecuado. Esa es la clave del éxito, el pegamento adecuado y el correcto canto. Y fíjense, estos son los triplays que vemos en la obra. Con esto se cimbra, tablero de triplay de pino radiata y la madera, ¿no? La madera para los pies derecho y todo. Calidad superior, calidad de arauco. Fíjense, esto es bien interesante porque le meten mucha tecnología. Fíjense, ahora cuando fue la pandemia, los materiales pues guardaban virus, ¿verdad? Entonces tú te podías infectar tocando una barra de cocina, tocando una puerta, tocando una manija. Entonces, este tipo de materiales traen tecnología que anula los virus. Entonces, si volviera una pandemia, pues ya no te preocupas, porque ninguno de estas superficies, ninguno de estos materiales va a guardar ningún tipo de virus. Tiene una norma ISO 21702, Virus Nanotech. Fíjense, protección con cobre antiviral y bacterial. Ahí está. Certificado TCCA. TCCA que, ¿qué dice? Productos certificados TCCA que garantizan el cumplimiento de normas y bajas emisiones de formaldehído. Esto, jóvenes, es importante. El formaldehído puede dañar la salud. Entonces, ¿eso qué significa? Porque se construyen las melaminas pues con estos compuestos, ¿verdad? Entonces, cuando te compras una melamina que no tiene este tipo de seguro, este certificado, significa que esa melamina está produciendo un poco más de este formaldehído. Y ese formaldehído puede dañar la salud. Distribuidores Arauco encuentra nuestros productos en más de 390 puntos de venta a nivel nacional. Estos tableros los venden en todo el país y en todo el mundo. Tablerred Arauco, la red de tiendas en México especializada en la venta de tableros de melamina, en donde encontrarás todo lo necesario para tus proyectos de carpintería, diseño y arquitectura de interiores. Estos son los productos: Arauco Melamina, Vesto Arauco, Trupan Arauco, Arauco Ply. Complementos, cubrecantos, herrajes, adhesivos, cubiertas. Nuestros servicios, optimizador de corte. Esto está bien interesante. Cuando vayan a las tiendas de Arauco, pregunten porque ellos mismos te venden el sistema de corte, el sistema de enchapado, de enbisagrado, de barrenado. Entonces, si eres un carpintero o si eres un arquitecto que vas a montar tu taller de carpintería, apóyate con Arauco, porque ellos te van a ayudar a todo. En lugar de que tú andes con tu carpintero cortando con sierras y enchapando a mano, acude con ellos y ellos te van a hacer todo. Ellos te van a cortar, te van a enchapar, te van a enbisagrar, te van a rutear, te van a hacer todo. Y eso ya va a garantizar la calidad de tus muebles. Porque muchas personas no confían en las melaminas. ¿Por qué? Porque las trabajan mal, pues. O sea, hay muchos carpinteros que no tienen el cuidado de la máquina, del adhesivo, del cubrecanteo. Y por eso, pues obviamente, es como un impermeabilizante, ¿sabes? Si el impermeabilizante no lo aplicas bien, pues obviamente vas a hablar mal del impermeabilizante. ¿Por qué? Porque no funcionó. Y no funcionó porque no lo aplicaste bien. Es lo mismo en todos los productos, jóvenes, hasta armar un banquito, ¿sabes? Si no armas bien el banquito va a quedar pando, ¿no? Y se va a mover y va a temblar. Entonces, es muy importante que sigas las instrucciones y correctamente las formas de aplicar este tipo de materiales. Y vean cuántos colores y cuántos diseños. Y es que es bien interesante porque el diseño habla mucho, porque las vetas siguen a la figura del diseño.
Entonces, si se fijan, esto parece madera, porque estamos viendo el relieve. Denle un zoom. Prendan el 4K para que vean el relieve. Eso está genial de estas que parecen madera. Y esto es mucho más barato que usar chapas, jóvenes. Entonces, si utilizan una buena melamina, ya no tienen que usar una chapa de madera. Y hay de todo, ¿eh? Colores más claros, más rojizos, como las maderas tropicales. Este me gusta, moscato. Bueno, para gustos colores, ¿verdad? Como dicen. Entonces, aquí tienes los colores, todos los colores, ¿no? Entre unos más grises, que se note un poquito más la veta más fina, cendra escandinava, acerado nórdico, el roble. A mí me encanta, ustedes ya saben que a mí me gustan mucho las maderas claras, con un toquecito amarillo, crema, pero, pero pues hay de todo. Por ejemplo, estas también, ¿no? Que traen como una textura tipo tela y el blanco que nunca falla. Y es que hay distintos blancos, ¿eh? Fíjense, aquí hay un blanco y aquí hay otro blanco. Blanco Frosty, Frosty Neomat. Está bien también. Roble Mérida, Durango, Cerezo, Anáhuac, ese encino polar está bonito también. Nogal Neo, Monarca, Nogal Británico. O sea, todos estos son diseños, pues. Fíjense qué bonita está, toda lisa, color verde. Y estos, fíjense, estos que les gustan los tejidos, aquí tienen uno. Y miren, inspirados en Mérida, en Yucatán, sisal, copal. Bueno, en el sur, ¿verdad? Los mayas. Están muy bonitos. Ah, esto está buenísimo, jóvenes, porque ustedes ya saben que ahorita está cada vez más en tendencia el, el terminado mate, ¿verdad? Tanto en los pisos como en los muros, en todos los acabados. Los mates son más sutiles, ¿verdad? Y otra vez, la elegancia es la moderación, ¿verdad? La sutilez. Entonces, fíjense qué bonitos son estas melaminas en donde no hay brillo, ¿verdad? Son Extreme Matte. Hay dos colores, gray, gris y negro. Y algo muy interesante es que no te dejan huellas. ¿Se fijan? Eso está genial. Entonces, la misma tecnología te permite que no te marque, ¿no? Ahí si tienes niños en la cocina y que andan tocando todo, no te preocupes, es anti huella, anti reflejos. Entonces están estos dos colores, ideal para puertas y frentes de muebles. Está bueno, ¿eh? Este acabado. Yo sé que a mucha gente, me incluyo, nos gusta bastante. Y aquí hay otra nueva colección, Bosco, inspirado en la vida y armonía de los bosques chilenos. Bosco nos transporta a escenarios cautivadores de la naturaleza que nos acompañan hasta nuestro hogar. Vive la belleza natural e inspírate en los colores y texturas del bosque. Tenemos Morel. Qué bonito, porque insisto, ¿no? Tiene que seguir el dibujo, la textura, para que se sienta natural. Y Abella. Esta está bonita, ¿eh? Porque luego encontrar el tono ideal entre oscuros, cafés, nogales y los tonos claros es complicado, ¿no? De repente se vuelve muy rojo. Entonces creo que este está regular, ¿verdad? Está un poco más neutro. Y llegó el momento de la cocina, jóvenes. Acuérdense que la cocina es el corazón de la arquitectura, ¿verdad? Porque en cualquier lugar que diseñemos, así diseñemos un hotel, diseñemos una casa, diseñemos un museo, tiene que haber comida, tiene que haber un espacio para comer. Entonces, siempre hacer agradables esos espacios hace agradable la vida adentro de nuestros edificios. Ven qué interesante este detalle. ¿Cómo creen que construyeron esto? Porque es melamina, no es cemento. Las hemos visto en Mérida y las pulen, ¿verdad? Con chucum o con cementos pulidos, estas pastas, pero aquí es melamina. A ver si podemos descubrir cómo doblan la melamina. Es que se ve muy pura la forma, ¿no? Fíjense, jóvenes,
Así es como doblan la madera, la melamina. Tienen estos cortes, ¿verdad? Que se le hacen con la misma máquina, con el router, y esos cortes le dejan siempre como 2 milímetros, ¿no? Un poquito la última capa, obviamente, y entonces eso les permite que lo puedan doblar un poco. Está excelente, ¿eh? Y es que si se fijan, háganse un poquito para atrás, el detalle es muy fino, pues, o sea, el tener la, la, la superficie sin ningún tipo de corte visible, que se vea realmente la figura natural, es un acabado que solamente con el tablero de MDF se puede lograr, ¿verdad? Con la madera sólida no se podría. Tendrías cortes, ¿verdad? Se tendrían que ver las líneas. Tendrías que terminarlo puliendo. Entonces, eso es algo, una bondad, una ventaja que tiene el tablero de melamina. A ver, ahora vamos a jugar en la cocina. Y algo que me gusta es que los herrajes, ¿verdad? Eso es lo bonito de este tipo de tableros porque son más ligeros, pues. Entonces, te permite jugar. Yo estoy medio chaparro, entonces te permite jugar con todo tipo de herrajes. Este es el Avento. Ustedes ya conocen a nuestros amigos de Bloom, pero es muy elegante, ¿no? Porque al final estamos tratando de hacer sutiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es push, no tiene jaladeras. Entonces, todas estas puertas quedan muy limpias porque no tienen jaladera. Entonces, todo tiene un push. Aquí en la esquina, las esquinas son los lugares más complicados en los muebles, porque no se pueden aprovechar fácilmente. Pero aquí, ah, pero aquí sí. Este está interesante, fíjense. Se aprovecha muy bien la esquina con estas puertas corredizas que entran dentro del mueble. Por eso tratamos siempre de diseñar con líneas sencillas para que no existan tantas esquinas. Pero cuando ya tienes esta esquina y esta sensación de envolvente como en esta cocina, porque da la vuelta, ¿verdad? Entonces tienes que aprender a resolver la esquina. ¿Y aquí qué tenemos? Excelente. Y era lo que les decía, ¿no? O sea, la elegancia es la sutileza. Entonces, ustedes dirían, oye, ¿por qué no se ve mi refri? Quiero que se vea, ¿no? Que se vea el modelo, que se vea la marca. Pero fíjense cómo los refrigeradores más sofisticados, los más elegantes, ni se ven, ¿verdad? Y para eso están los tableros. Fíjense cómo se empotran, ¿no? Porque creo que nunca hemos hablado mucho del sistema de fijación. Este tipo de refrigeradores, lo único que traen es esto, ¿no? Este tipo de, como de patitas para que llegues con tu tablero, se ancle ahí y listo. Eso ya te permite manipularlo como una puerta. Ven acá también. Aquí ya trae dos. Entonces, son mecanismos muy sencillos, pero que le dan mucha elegancia a tu cocina. Y fíjense cómo juegan también con puertas de vidrio. Y esto me gusta mucho, ¿no? Cuando le hacen este tipo de cortes con el router al tablero y que le empotran las tiras de LED. Se ve muy elegante la cocina. A mí me gusta que tenga el mismo acabado adentro y afuera, ¿verdad? Hay personas que les gusta que sea como el efecto manzana, ¿no? Con un acabado al interior de la melamina y otra por fuera. A mí me gusta mucho que se vea como una pieza completa, ¿no? Fíjense cómo aquí juegan. Estos elementos los hemos visto mucho en obras ajenas, ¿no? Les gustan este tipo de elementos de parte, como de celosías, como muros mampara, ¿verdad? Muros mampara que te permite tener como esa división entre los espacios. Entonces estás en la cocina, pero no quieres que la gente se sienta en la cocina y colocas este tipo de elementos. Y lo bueno que si los haces de melamina es que son más ligeros, ¿no?
Me gusta mucho cómo están generando los ambientes, ¿verdad? Ambiente de cocina, de repente pasamos al ambiente de sala. Y fíjense cómo todo está trabajado con Arauco. O sea, esto que parecería tela, no es tela. Es la melamina que tiene este acabado como si fuera un textil. Y otra vez, como los tonos, ¿verdad? Están como estas tendencias entre tonos un poquito más oscuros y tonos más claros. Lo vemos mucho en la cocina, ¿no? Si se fijaron otra vez, la cocina tiene esta tendencia de colores claros, melaminas tipo madera con textura, que esta es la nueva, ¿verdad? Esta es la melamina nueva, el nuevo diseño Morel, ¿verdad? Y con los tonos lisos. Fíjense qué interesante es jugar también con ese contraste o con ese equilibrio entre las melaminas tipo madera y los colores, ¿no? Los colores sólidos. Por ejemplo, aquí es un color, es una melamina muy mate, con este gris un poquito pistache. Y aquí juegan con los tonos cementos, ¿eh? Eso está interesante también. No me había fijado que tenían melaminas tipo cemento. Fíjense, tiene como si fuera un acabado tipo cemento pulido. Se llama Tulum. Claro, ¿verdad? Yo creo que por la tendencia que hay casi, que hay mucho con estas pastas, estos pulidos en la zona del Caribe, de Quintana Roo, de Yucatán, y están jugando, si se fijan, ¿no? Tenemos un tono liso y luego el tono con textura. Entonces, lo mismo lo hacen en cada ambiente. Aquí en la sala lo hacen también con el muro de la TV. Si se fijan, el muro de la TV trae el fondo con textil y las repisas. Ah, ya vieron esto. Para eso son las melaminas de más de 18 milímetros, ¿verdad? Esta debe de medir 1 pulgada. Entonces, utilizan la melamina gruesa para que dé apariencia de que es una hoja o que es un, un pedazo de madera natural, ¿verdad? Que es lo que mide 1 pulgada. Entonces, es jugar con eso, jóvenes, es jugar que los materiales luzcan naturales, ¿verdad? Porque no podemos utilizar todo de materiales naturales porque nos los acabaríamos, ¿verdad? Entonces tenemos que jugar un equilibrio entre el material natural y el material con un poco más de tecnología, un poco más sintético. Y cuando jugamos con ese equilibrio, el ojo no lo percibe, siente que todo es natural. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí juntaron dos tableros de melamina de 18 milímetros para darte el acabado, ¿no? De que si fuera una madera sólida. Sería muy diferente si le hubieran dejado el perímetro en 18 milímetros. Entonces, todos esos son pequeños trucos. Y este es otro truco, ¿ya vieron? A lo James Bond. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Qué tal por aquí? Fíjense otra vez cómo siguen jugando con los textiles, pero aquí hicieron algo interesante. Hicieron unos cortes para darle otra vez esta sensación como si fueran fajillas. Entonces, creo que todo este tipo de estrategias tenemos que aprenderlas a utilizar a la hora de trabajar con el material. Por ejemplo, aquí, fíjense cómo el corte a 45 de la hoja de melamina tienes que hacerle el cubrecanto. Entonces, si estos cubrecantos no los haces con una buena máquina, se pueden fallar. Entonces, es muy importante que cuando hagas todos estos cortes, trabajes el canteo, ¿verdad? Con una máquina especial para que quede bien resistente y bien sellado. Y vean qué bien queda cuando está bien hecho. Y de este lado tenemos un diseño de cuarto de lavado moderno. ¿Vean? Yo les digo que la arquitectura moderna está cambiando por esto, jóvenes. El cuarto de lavado está cambiando la arquitectura moderna, al menos la latinoamericana. Yo sé que todos los que nos ven desde Europa están muy acostumbrados a tener una lavadora adentro de la cocina,
con una puerta panelable. Pero en América Latina no. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a tender la ropa, ¿verdad? Necesitabas un área abierta para tender y colgar la ropa y que se secara con el sol. Pero ya con la tecnología, jóvenes, todo ese espacio que realmente es bastante grande, vean siempre los cuartos de lavado, los patios de lavado de sus casas, son grandes. Y cuando tienes una casa pequeña, como las que la mayoría de nosotros vamos a tener, necesitamos aprovechar el espacio al máximo. Entonces, cuando tú tienes un cuarto de lavado en un closet de 1 metro por 95 centímetros, ese cuarto que antes medía 3 por 3 y ese patio de tendido que antes medía otros 3 por 3, te estaba quitando eso a veces 6, 7, 8, 9 metros cuadrados. Entonces, ahora ya nomás te quita 1 metro cuadrado, ¿no? Y ni lo ves porque fíjense. Y ni lo ves. Porque al final lo puedes cerrar. Entonces, eso es muy interesante porque ya los cuartos de lavado se vuelven estos closets, se vuelven closets de lavado, en donde tú lo que puedes hacer siempre es diseñar un mueble en donde puedas tener oculto todos los productos y los equipos, pero al final de cuentas se quita muy poco espacio. Entonces, en los departamentos que ahorita se están haciendo de 30 metros cuadrados, las casas que se están haciendo de 90 metros cuadrados, 6 metros cuadrados de cuarto de lavado con patio tendido, es muchísimo. Entonces, tenemos que migrar ya a sistemas de lavado eficientes como equipos y closets de lavado para no perder espacio y mejor esos metros cuadrados de más, dárselo a tu cocina, dárselo a tu sala, dárselo a tus recámaras. Muy importante el cuarto de lavado que está cambiando la arquitectura moderna latinoamericana. Y fíjense en esto, jóvenes. Tenemos puertas de tablero de melamina. Estas puertas cada vez más las están haciendo todos los desarrolladores del país. Yo vivo en una casa que tiene puertas de este tipo y realmente son muy buenas. El tema es la fabricación, ¿verdad? Porque como desarrollador lo que necesitas es eficiencia en tiempos, ¿verdad? Porque a veces tienes que entregar casas y casas, departamentos y departamentos y hacerlos con madera tradicional te puedes llevar mucho tiempo. Pero este tipo de sistemas son súper rápidos, son muy eficientes, entonces el trabajo, la entrega de todas tus carpinterías, vas a hacerlas muchísimo más rápido. Y vean el espesor, mira, vénganse de este lado. O sea, esto mide más de 4 centímetros, jóvenes. Entonces, hay puertas de tambor que son más delgadas que esto. Entonces, vale mucho la pena revisar esta opción porque cada vez más las están haciendo, funcionan bastante bien y pueden durar muchísimo. Como siempre les digo, el cubre canto, esa es la clave del éxito, para que dure muy bien. Pero esta se siente hasta pesada, ¿eh? Porque mucho de la sensación no solamente es la estética, acuérdense, es la función. Entonces, el peso en una puerta y en un mueble, pero yo creo que más en una puerta porque la abres, ¿no? La manipulas, te da una sensación de fortaleza. Entonces, el peso en una puerta también es muy importante. Y el sonido, ¿verdad? Que no se sienta hueca. Qué bonito cómo lo integra, ¿no? O sea, siempre el diseño está tratando ya de perder las juntas, las uniones, para que los paños se respeten. Los tableros en los escritorios, esto está bueno también, ¿no? El mismo espesor del escritorio también debe de ser una melamina más gruesa, ¿no? Que te dé esa sensación y te dé esa resistencia fundamental. Ahora, claro, hay que conocer las recámaras. Creo que este diseño está inspirado en un hotel, ¿verdad? Últimamente también en los hoteles veo mucho ya el diseño todo en melamina. Y es que es muy elegante, pues, ¿verdad? El darle todo este envolvente a todo el diseño, ¿verdad? Con el fondo, es bien importante el fondo. No se olviden de los fondos en los vestidores, en los muebles, ¿verdad? Porque le da
una vista totalmente diferente a estar viendo solamente el muro detrás. Ven qué bonito cómo flota el mueble. ¿Qué tenemos aquí? Ah, me gustan estas puertas así. Es bien importante esto, jóvenes. Si esto no lo haces bien, no queda. Se empieza a despegar. Eso funciona perfecto así. Ven qué bonita la cama otra vez con los cortes, ¿no? Los cortes curvos. Queda muy bien. Esta me gustó. Nougat. Tiene una muy buena textura. Y puedes hacer los diseños que tú quieras, ¿verdad? Todo esto está cortado con láser. El diseño del mueble, con estas mismas curvas. Ah, fíjense, aquí ya pasamos otra vez a las melaminas lisas. Esta es visión. Muy bien. Ah, y aquí estamos con los mates. Qué bonita. Hasta con la luz se ve súper bien, ¿verdad? Les digo, es muy elegante. Entonces, o sea, no tiene que ser extra. O sea, con que tenga ya esta textura mate está bueno. Obviamente, si se van a lo plus, pues eso está increíble. Pero yo creo que todo lo que sea simplemente o mate o semimate, eh, me parece que es un poco más sutil. Y otra vez, ya saben, sutil, elegante, sutil, elegante. Quédense con eso. Sutil, elegante. Muy bien. Como me gustan cuando hacen estos cortes, ¿no? Al final, la luz que no venga, por ejemplo, aquí en un tocador, ¿no? Que la luz no venga desde arriba, sino que venga de los costados. La luz desde arriba es muy directa y esa dirección no es sutil. Cuando la luz viene de los costados, recuérdense cómo eran esos espejos, ¿no? De las películas de Hollywood que tenían como esos focos alrededor del espejo. No los tenía arriba, eran alrededor. Yo creo que esto es como una simplificación de ese concepto. Gran, gran stand de Arauco. Hay mucho esfuerzo aquí, jóvenes, ¿eh? Hay mucho trabajo aquí. Muchas manos que hicieron posible esto. Bueno, jóvenes, esto fue lo que encontramos aquí en Casa Arauco. Los invito a que conozcan la marca. Insisto, es una marca sumamente responsable, certificada, garantizada, con muchísima calidad. Entonces, vale mucho la pena que si están pensando en tableros de melamina, piensen en esta marca. Ahí está la página web para los que quieran conocer un poquito más, mxarauco.com. Vamos a seguir conociendo